ya con 11 años de experiencia en ginecología, da un poco la posibilidad de ver el futuro, ¿no? de cómo le va a ir a cada una de mis consultantes con un diagnóstico oportuno y la que no lo tuvo, la que tuvo acceso a un estudio médico y la que no lo tuvo, y cómo se ve eso a largo plazo, porque tengo mujeres que llevan en mi consultorio acompañadas por mí más de 10 años. A mí me parece que no solo no es un gasto, sino que es una forma inteligente de colocar tu dinero. Cuando hay un diagnóstico oportuno, el gasto posteriori se acorta de forma importante, ¿no? La evolución de la enfermedad, no solo en que requieras más cirugías o más medicamentos, sino también en lo que implica para esa familia y ese núcleo toda la movilización que hay que hacer por una enfermedad. Yo necesito tener un proyecto de futuro, pues es una postura política también, es una postura social que nos permite, por lo menos en lo que podemos ver o en lo que les inquieta a las audiencias, la posibilidad de tener un poco más de control y dirección en nuestra propia vida. Como tú bien dices, las mujeres somos principalmente las cuidadoras de la familia y somos no solo cuidadoras, somos un engranaje central. Sí, para mí la inversión en la salud de la mujer es invertir en salud de las familias completas, y que esos engranajes centrales requieren no solo una medicina que detecte y trate, sino también una medicina preventiva para que ese engranaje se mantenga saludable cuando entiendes que es el engranaje principal que mueve el resto de la maquinaria. Para mí tiene muchísimo, muchísimo que ver con la posibilidad de transformar datos en historias personales, ¿no? O sea, creo que cada vez que llega el mes de conmemoración del cáncer de mama, nos impresionamos un montón con toda la estadística que sale de estas macroestructuras del sector salud en nuestro país, de la incidencia que tiene esta enfermedad principalmente en mujeres y personas, bueno, principalmente en mujeres según el discurso oficial, porque no estamos tan familiarizadas con la posibilidad de que los varones o las personas que se perciben como varones también enfermen de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pienso que todo esto cambia cuando transformamos estos datos en historias, cuando le ponemos cara a toda esta estadística y notamos que la innovación básicamente se traduce en la posibilidad de vivir vidas más plenas, en la posibilidad de experimentar mayores temporadas de bienestar, en la posibilidad de tener, como decía en un inicio, un proyecto de futuro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 2 de La Salud del Futuro. El día de hoy me acompañan Mariana Robles, médica ginecóloga, y Denise Márquez, editora de Malvestida. Bienvenidas. Hoy queremos hablar, recuperando un poco las conversaciones que habíamos tenido en el Roche Press Day que sucedió hace un par de semanas, donde hablábamos de la inversión que se hace en salud no debe verse como un gasto. Incluso la palabra gasto ya le pone una carga onerosa, ¿no?, que cuesta. La salud no debería ser un gasto, sino una inversión. Y sobre eso, desde sus distintas experiencias y con sus distintos públicos, me gustaría que empezáramos a conversar sobre cuánto eco hace este concepto en ustedes y si lo hace, ¿cómo lo transmiten? En tu caso, para empezar contigo, Denise, ¿cómo lo transmites a tu comunidad? ¿Qué te regresa a la comunidad? ¿Qué es lo que falta para que cascadee o para que amarre un concepto así? Yo creo que algo muy importante es insertar en la conversación que tenemos principalmente con la población joven la posibilidad de tener un proyecto de futuro. Sí, ciertamente hay un chorro de cosas estructurales que a lo mejor no son las más justas, no todas empezamos corriendo desde el mismo lugar, pero también ciertamente empoderarse de narrativas que tienen que ver con el bienestar del cuerpo, con la percepción de la salud o con la posibilidad de mantener cierto nivel de bienestar aunque atravieses una enfermedad. Forma parte de un proyecto personal, un proyecto de futuro con el que estamos bien poco habituadas, ¿no? Lo que nosotras encontramos haciendo periodismo para gente joven es que la mayor parte de la narrativa oficial, por decirlo de alguna manera, va de, bueno, una va a la escuela, conoce personas, escoge una carrera, entra a trabajar, enferma y muere, ¿no? O sea, como que no normalizamos la posibilidad de tener que atravesar por distintas experiencias médicas o de cuidado de nuestro cuerpo a lo largo de toda nuestra vida.
y pararnos ahí en la posibilidad de decir, yo necesito tener un proyecto de futuro, pues es una postura política también, es una postura social que nos permite, por lo menos en lo que podemos ver o en lo que les inquieta a las audiencias, la posibilidad de tener un poco más de control y dirección en nuestra propia vida. Eso es lo que pienso que puede aportar. Me gusta la parte de visión de futuro. ¿Para ti, Mariana? Bueno, yo ya con 11 años de experiencia en ginecología, da un poco la posibilidad de ver el futuro, ¿no? de cómo le va a ir a cada una de mis consultantes con un diagnóstico oportuno y la que no lo tuvo, la que tuvo acceso a un estudio médico y la que no lo tuvo, y cómo se ve eso a largo plazo, porque tengo mujeres que llevan en mi consultorio acompañadas por mí más de 10 años. A mí me parece que no solo no es un gasto, sino que es una forma inteligente de colocar tu dinero. Cuando hay un diagnóstico oportuno, el gasto posteriori se acorta de forma importante, ¿no? La evolución de la enfermedad, no solo en que requieras más cirugías o más medicamentos, sino también en lo que implica para esa familia y ese núcleo toda la movilización que hay que hacer por una enfermedad. Incluso hasta para la autopercepción, ¿no? Una lesión oportuna detectada en una mastografía te permite tal vez tener una cirugía conservadora de la mama versus un estadio avanzado que modificó por completo tu anatomía, que requirió una mastectomía, resección de ganglios, con un tratamiento para tu brazo completamente distinto para el resto de la vida. Eso tiene implicaciones en el autoestima, en la forma en la que te cuidas, en la forma en la que te compartes sexualmente, en la forma en la que te mueves socialmente en un balneario, en una playa, ¿sabes? Los impactos no solo se miden en peso, sino también se miden en la experiencia futura de esa persona. De acuerdo con ambas. Aparte, me gusta mucho que las dos tocan no solo la experiencia de la persona, sino cómo se relaciona con su entorno. Porque es cierto que cualquier tema de salud, por supuesto, te afecta a ti como persona, pero también, ¿no?, tendrá un impacto sobre tu cuidador o mayormente cuidadoras, como vimos en el episodio 1. Pero, ¿qué tipo de instrumentos deberíamos empezar a implementar, ¿saben?, para que visibilizar que el tema de salud no es solo tu persona, sino que no es solo lo que cuesta esto, sino el que tus hijos vas a poder seguir llevando a tus hijos a la escuela, vas a poder seguir cuidando a tu mamá, ¿saben? ¿Cómo deberíamos cascadear ese impacto replicador que tiene la salud personal? Yo en el consultorio lo manejo con dos vertientes que ahorita se me están ocurriendo como me haces la pregunta. Una es, como tú bien dices, las mujeres somos principalmente las cuidadoras de la familia y somos no solo cuidadoras, somos un engranaje central. Sí, para mí la inversión en la salud de la mujer es invertir en salud de las familias completas y que esos engranajes centrales requieren no solo una medicina que detecte y trate, sino también una medicina preventiva para que ese engranaje se mantenga saludable cuando entiendes que es el engranaje principal que mueve el resto de la maquinaria. El mantenimiento de las mujeres me parece que debería de ser una prioridad en temas de salud pública. Cuando tengo madres en el consultorio, también apelo a pensar en la posibilidad de no estar criando a tus cuidadores. Creo que a muchas de nosotras nos mueve mucho la idea de que sea mi hija la que después tenga que dejar el trabajo, truncar un poco sus proyectos por cuidar mi salud. Y no creo que haya una acción que te haga completamente impenetrable a la posibilidad de una enfermedad, pero lo que sí está en tu poder, ¿no? Lo que sí está en tu alcance, creo que moverlo generaría un futuro no solo para ti, sino para tus crías, importante. Y para todas en general, sean madres o no, yo les invito a apostar a ser autónomas en el futuro. Pensar en tener 80 años y poder ir al baño tú sola, amarrarte las agujetas, meterte a bañar y que decidas o tengas la posibilidad de no ser una mujer en la vejez que requiera cuidados de un sistema que no sé cómo va a estar para cuando nosotras tengamos 80, 90 años, ¿sabes? Creo que hacer lo posible en tu entorno, tu contexto, tu economía, para priorizar la salud y nuevamente, ¿no?, el concepto colectivizarlo para que como sociedad nos hagamos cargo de toda la salud de las mujeres y de todas las personas para buscar una vejez autónoma
nos ahorraría mucho a nivel poblacional, o sea, a nivel de salud pública y salud institucional, también significaría un ahorro en los bolsillos del Estado. Completamente. Se me estrujó la panza cuando dijiste esto de criar a tus cuidadores. Y quiero usar esa frase que es poderosísima y brutal para regresar contigo, Denise. Cuéntame un poco, a ver, tú trabajas con audiencias muy jóvenes, como lo mencionabas en un principio, que quizá el tema de la salud lo ven lejano, ¿no? Ahora soy joven, fuerte, pero este público tiene padres, madres, y me imagino, hay ahí, empiezas a notar alguna fricción, que se miran en el espejo, ¿cómo ven ellos? A lo mejor no se ven reflejados ahí, pero sienten ya ese peso que tiene la salud, la vejez no autónoma. ¿Cuál es tu experiencia ahí? 100% de acuerdo. Ciertamente es una preocupación para la mayor parte de las personas con las que interactúo en mi trabajo cotidiano, que son personas, les decía hace un ratito, entre, no sé, 18 y 28 años, ¿no? Toda esta experiencia de ir notando que el cuerpo cuando envejece va a atravesar por un chorro de experiencias no planificadas de salud es aterradora para cualquier persona que tiene que vivir en una economía frágil como la economía que tenemos en este país o que tenemos en América Latina en general, en donde, bueno, la correlación entre nuestros ingresos y la cantidad de dinero alucinante que tú puedes gastar cuando tienes que enfrentar una emergencia médica, de verdad es desproporcionada. O sea, hay muchas historias de personas que tuvieron que suspender, por ejemplo, su proyecto educativo o su proyecto social, cultural, de viajar, de salir, de conocer algún sitio que les ilusiona, que les interesa, por tener que enfrentar como colectividad, como familia, como personas que tienen dependientes, una emergencia no en el panorama. Por otro lado, también si bien es cierto, si bien son muy importantes los indicadores macroeconómicos y toda la demografía que envuelve a la medicina, yo creo que es muy importante mirar y retornar a las políticas personales de uso y conciencia de la corporalidad, de cómo nos sentimos, de cuál es nuestra percepción del bienestar, ¿no? Hace un ratito hablábamos, la mayor parte de las personas, al tener que pensar en que mis síntomas me van a enfrentar a una experiencia en un consultorio médico, evitamos el diagnóstico oportuno, las revisiones anuales. Parece que todos estos chequeos y escáneres que vemos en las series, de verdad, hay un montón de gente que las piensan en la ficción, las piensan como posibilidades de salud que son ficcionales, que no son accesibles para nosotras, ¿no? Y quizá tiene que ver con que siempre ponemos al cuerpo como un vehículo para poder garantizarnos la subsistencia y no como esta experiencia que nos permite bailar, gozar, comer alimentos deliciosos, poder convivir con nuestras abuelas, con nuestros hijos, con la chava que te gusta. Creo que también es muy importante como que trabajar en esas narrativas, porque de ahí para mí viene el cambio. No, tienes mucha razón. Ahora pienso, hablamos de salud como inversión y de pronto lo pensamos en el gasto de bolsillo y la importancia de llegar de hacerte un diagnóstico temprano, de al primer síntoma acudir al médico. Pero tú tomabas la hebra de la salud pública y lo que implica en ahorros que esta detección temprana se haga efectivamente temprano, porque te va a evitar, ¿no?, gastos catastróficos, una complicación. ¿Puedes hacernos un poco una proyección con el ejemplo que quieras para que podamos entender qué significa, no solo en términos personales del paciente, sino del sistema cuando algo se deja correr demasiado tiempo? Sí, creo que voy a recuperar los conceptos de obstetricia porque ginecóloga y obstetra, y cuando hablo de parto a mí me gusta mucho visibilizar ambos escenarios, ¿no? Una mujer que acude a su control prenatal y que tiene diagnóstico oportuno, pero también un sistema que entiende ese cuerpo como un cuerpo capaz de parir y que no genera intervenciones innecesarias, porque también hay que decirlo, ¿no? En el Rucho Press Day alguien mencionó el no seguir produciendo artículos médicos solo porque los solicitan los hospitales, cuando ya sabemos que están obsoletos o no se deberían estar utilizando. Y me voló la cabeza el concepto, porque dije cuántas requisiciones de material se están realizando que podrían omitirse y podrían redirigirse esos recursos a medidas que sí puedan generar un cambio en la salud de la población. Una de las herramientas que más utiliza la medicina convencional
en la sistematización de la atención del nacimiento es la episiotomía, el corte del periné de forma sistemática, creyendo que favorecemos así nacimientos más rápidos o con menos riesgos de que haya un desgarro, en un desconocimiento pleno, porque te debo contar que la OMS, desde antes de que yo naciera, ya decía que la episiotomía no tenía que ser de forma rutinaria. Y yo me encuentro con episiotomías a todas las mujeres en primer parto y pienso cuánto nos ahorraríamos de la jeringa, la aguja, la anestesia, la gasa, la sutura, el antibiótico y las complicaciones que puede tener un corte innecesario realizado sin una reflexión detrás. Y a mí me parece que en estas políticas públicas la optimización de los recursos debería de ser una de las mejores estrategias para poder invertir en lo que se necesita y no solo no favorecer los cuerpos, sino incluso colocarlos en posiciones que no deberían estar por no seguir guías y prácticas y por seguir una incluso educación muy vertical que hay en el ambiente médico. También creo que la evolución de una paciente que tiene una detección oportuna es un ahorro en gastos institucionales, no solo en material directamente, ¿no? Porque se nos ocurre la compra del medicamento, sino también en tiempos de cama de hospital. También en especialistas que deberían estar atendiendo otros procesos y que podrían ceder esa atención a otro tipo de personal médico capacitado, pero que no tiene por qué subespecializarse esa atención. Me parece que los recursos humanos también es un concepto que tenemos que optimizar y ahorrar. Y no necesariamente por ahorro estoy diciendo no gastos, sino, hablaba yo hace rato, ¿no? Gastos inteligentes. Okay. No, me gusta mucho y este ejemplo de la, ¿cómo se llama? Episiotomía. Episiotomía. La OMS no lo recomienda más si seguimos haciéndolo por... Es demoledor. Y eso pasa en México y en Latinoamérica. Absolutamente, todo el tiempo en todos los hospitales. Y aquí, con ese dato que es aterrador, quiero pasar a tu cancha, que es muy de comunicación. ¿Cómo hacemos para que este tipo de, que a lo mejor es muy médico, muy técnico, pero cómo hacemos para ir sensibilizando a estas audiencias que son más jóvenes o que ya tienen contactos directos con el sistema de salud debido a sus parientes o sus padres, de este tipo de procedimientos? ¿Cómo tú que eres especialista en narrativas, hacia dónde deberíamos dar ese giro? Yo creo que algo interesante que está sucediendo es que las audiencias están empoderándose cada vez más para cuestionarse qué onda con la información que estoy recibiendo, ¿no? Creo que aquí desde el COVID vimos, por ejemplo, bueno, la digitalidad que obviamente ya nos pasó por encima tremendamente. Hay una brecha digital enorme, por lo menos en este país, entre las personas que son ex-geners, gente que tiene de 50 en adelante y personas que ya nacieron utilizando prácticamente dispositivos digitales. La brecha en el acceso a este tipo de información y también las habilidades no están igual de afinadas en toda la población, ¿no? No sé si les pasa, seguramente sí, pero no sé, yo durante la pandemia recibía una cantidad de mensajes de mi familia cercana alucinante, de teorías conspirativas sobre la salud, de que cosas que teníamos que evitar, campañas muy enfocadas a la víscera, por ejemplo, para sabotear la vacunación, que era como, bueno, pues tenemos todas y todos derecho en este país a acceder a la salud, ¿por qué habría alguien interesada o interesado en que no pudiéramos acceder a esto para tratar de normalizar la vida, ¿no? Creo que algo interesante y algo súper esencial es interesarnos por ir desarrollando herramientas para contrastar información. Siempre pregúntense, por favor, si esto me mueve la víscera, si me hace sentir enojada, si me lleva a una percepción de la información mucho más emocional que racional, si no me permite una pausa para entenderlo, si se coloca sobre mí a una distancia así de que kilométrica, si yo no le estoy entendiendo al médico absolutamente nada de lo que está diciendo, y si esta información que me brindan los medios de comunicación tampoco la entiendo, probablemente no hay un buen reporteo, hay un sesgo ahí en la transmisión de la información. Entonces creo que también como pacientes y como colectividad tenemos en nuestra cancha tratar de disminuir la brecha y también la disparidad de poder. Pregúntele a su médico. Si el médico no se lo explica en palabras sencillas, a lo mejor es momento de cambiar de doctor.
No, de acuerdo que ahí el rol de las narrativas juega un papel fundamental. Pero a ver, les pregunto, porque ambas trabajan, bueno, tú como médica, tú full en medios digitales, pero las dos son muy buenas comunicadores. Y uno de los temas que vimos en Roche Press Day era cuán complicado resultaba transmitir el valor de la innovación. Y acá les pido ayuda / casi consultoría. Porque siempre que hablamos de innovación, y se los digo con toda honestidad, siento que le vaciamos el contenido. Ya todo el mundo usa la palabra innovación para cualquier cosa. Hay unas mermeladas que dice que innovan desde 1890 y es como de, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos ponerle a cuando hablamos del valor de la innovación? ¿Qué es o sea, en lugar de innovación, ¿qué es lo que deberíamos traer al frente de estos cambios sistémicos, médicos, terapéuticos o de atención sanitaria para que sea, si no más tangible, por lo menos más comprensible lo que puede cambiar? Creo que yo apostaría por la simplificación. Un buen ejemplo, por ejemplo, puede ser un glucómetro, ¿no? ¿Cómo el enterarte cuánto tienes de glucosa puede ser un pinchazo en tu cocina cuando te levantas en la mañana antes de empezar tu desayuno? Y cómo eso antes era imposible de saber y tenías que ir a hacer una fila en un laboratorio, que no sé qué tan cercano esté de tu casa, y hacer un gasto mayor que ahora una tira te lo permite. Cómo esa innovación pudiera generar un dispositivo de bolsillo, ¿no? O sea, cuando yo hablo de simplificación, yo sé que seguramente alguien que sabe de ingeniería biomédica debe estar diciendo eso no es nada simple, yo lo sé, pero justamente ahí radica cómo el hacerlo pequeño, el hacerlo más portátil, el abaratarlo, nos permite tener diagnósticos que no podríamos tener acceso en las épocas de mi abuela o en las épocas de mi madre. Hasta el hecho de que ahora yo pueda tener un ultrasonido en mi consultorio no era una realidad cuando mi madre estuvo embarazada. A mi madre de mi embarazo no le hicieron una sola ecografía y ahora nos podemos enterar que se disminuyó el líquido amniótico, que la placenta está en un mal sitio, y es una realidad que un estudio tan inocuo como es un ultrasonido, que no utiliza radiación, que no genera magnetismo, que solo son ondas de sonido las que nos permiten generar una imagen, hacen una modificación tan importante en la mortalidad perinatal. Me encanta. ¿Y tú, Denise? Para mí tiene muchísimo que ver con la posibilidad de transformar datos intangibles y macroestructuras en historias personales, ¿no? O sea, creo que cada vez que llega el mes de conmemoración del cáncer de mama, nos impresionamos un montón con toda la estadística que sale de estas macroestructuras del sector salud en nuestro país, de la incidencia que tiene esta enfermedad principalmente en mujeres principalmente en mujeres según el discurso oficial, porque no estamos tan familiarizadas con la posibilidad de que los varones o las personas que se perciben como varones también enfermen de cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Pienso que todo esto cambia cuando transformamos estos datos en historias, cuando le ponemos cara a toda esta estadística y notamos que la innovación básicamente se traduce en la posibilidad de vivir vidas más plenas, en la posibilidad de experimentar mayores temporadas de bienestar, en la posibilidad de tener, como decía en un inicio, un proyecto de futuro, ¿no? Para mí creo que el camino entre la ciencia y las personas se acorta un montón cuando logramos integrar estos conceptos en cosas que inciden directamente en nuestra cotidianidad, ¿no? A mí me interesa, por ejemplo, pues no sé, que haya innovación total en el tratamiento de la diabetes, porque no me imagino cada vez que mis abuelitos van a tomar diálisis a un hospital, me pregunto, ay, ¿cuánto tiempo más va a hacer esto, ¿no? Me gustaría poder pasar más tiempo con ellos en casa, me gustaría pensar en que la innovación, eso es justo lo que hace para la humanidad, nos permite la posibilidad de tener experiencias más plenas. No sé si recordarán, durante el Roche Press Day había un enfermero oncólogo, Esteban se llama, pero no me recuerdo el apellido, que traía una presentación preciosa sobre cómo las terapias subcutáneas cambian la vida. Y tenía esta frase que era simplificar
también es humanizar. Y me hace mucho eco con lo que ambas mencionan, ¿no? Uno, ¿cómo simplificas conceptos? ¿Cómo acercas esa información de manera... A ver, bueno, incluso Kahneman, que fue premio Nobel de Economía, decía, es que los datos no venden. Los datos venden si están envueltos en una historia real, si tienen un impacto. Pero dicho eso, me gustaría su reflexión final respecto a este tema que se vuelve tan complicado y con tantas aristas de, cuando hablamos de salud como inversión, está puesto sobre la mesa el tema de que los recursos son limitados y siempre para cualquier sector. ¿Cómo deberíamos empezar a priorizar cuándo sí, cuándo no, quiénes? O sea, ¿cómo podríamos apoyar en ese tipo de decisiones desde sus miradas que son tan imparciales? Sí, a mí me parece tan fácil de entender que hay una pirámide en la población, y no hablo de cuestiones de edad ni nada de esto, sino ¿quién sostiene el sistema? El sistema está sostenido por los pequeños cuidados. Hay una escritora que se llama Ursula K. Le Guin, que narra en un cuento la teoría de la bolsa, y ella ahí hace la diferencia entre las historias del héroe que vende, ¿no? Que son lineales, que siempre colonizan, matan, penetran, atraviesan, y que esta historia del héroe nos ha marcado toda la historia de la humanidad. Está contada desde la historia del héroe. Y cómo en realidad lo que ha sostenido la vida son esas pequeñas recolectoras que salían por avena silvestre, ¿no? que cosechaban, que encontraban frutos. Y creo que recolocar a los pequeños cuidados como los sostenes grandes de la vida nos hace saber en quién hay que invertir en salud. No creo que haya una desigualdad cuando yo exclamo que la salud de las mujeres tiene que ser primero, la salud de las cuidadoras primarias, y si lo vemos como cuestión social, me parece que la salud de quienes están más abajo tendría que ser fundamental, porque es quien está sosteniendo a los que están arriba. No, me encanta. ¿Tú, Denise? Yo lo pienso también como creo que algo que es así, pero urgentísimo es, y coincido con la doctora, la desmitificación de la posibilidad de enfermar. A mí fue algo que de verdad me voló la cabeza escuchando a sobrevivientes de cáncer de mama diciendo, nosotras no somos guerreras. O sea, soy una persona normal que va todos los días a su trabajo, que paga alquiler, que tiene ganas de irse a bailar algún viernes, de vacaciones. Yo no soy una guerrera. Y creo que eso es algo que como sociedad tendríamos que estar cuestionando un montón, porque cuando colocamos ahí a las personas que experimentan una enfermedad, nos imaginamos lejísimos de esa posibilidad de ser yo quien ocupe ese sitio de la persona guerrera, ¿no? Cuando vemos a la enfermedad o al desgaste del cuerpo como un evento extraordinario que seguramente voy a atravesar solo 1 o 2 veces en mi vida, nos alejamos de la posibilidad de anticiparnos y de poder, pues, en la medida de nuestras posibilidades, extender una red que nos permita caer en blandito, ¿no? Hace un ratito hablábamos, por ejemplo, de la diferencia en costos entre atender una emergencia médica e ir a mis chequeos cotidianos y prevenir, no sé, que tengan que quitarme la vesícula un viernes en la noche en el hospital que me queda más cerca de la casa, ¿no? Ciertamente experimentar la enfermedad desde este lugar en donde una ni siquiera contempló la posibilidad, en donde no había ni una mínima economía que me permitiera amortiguar esto que seguramente va a ser un golpe para mi patrimonio, para lo que sostiene a los demás, pues nos pone en una situación de vulnerabilidad. Entonces, para mí creo que la posibilidad de hablar mucho más de esto con la gente desde que es joven, de saber que tu cuerpo es tuyo y que es importante que te involucres en su cuidado, en su escaneo, en tu percepción de la salud y del bienestar, creo que es fundamental. Me encanta tener esta conversación con ustedes porque ambas, como ya lo hemos dicho varias veces, no solo están muy metidas en la parte de comunicación, sino que van hacia grupos, ¿no? Estas juventudes no binarias con las que habla todo el tiempo Malvestida y de la que obtiene un montón de insights. Tú la parte que tienes, todos tus pacientes, lo que nos contabas de la clínica. Y creo que ambas hacen este esfuerzo por simplificar
por humanizar y por acercar la atención sanitaria a las personas y navegar a las personas a diagnósticos más tempranos y tratamientos más oportunos. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de El Futuro de la Salud. Mariana, Denise, creo que ambas, desde sus trincheras, han nutrido cómo la inversión en salud pasa por una visión de futuro, que son estas generaciones muy jóvenes a las que les habla Malvestida, pasa por la colectividad, que es desde la trinchera desde la que nos hablabas, porque no solo es invertir en mí, sino invertir en el paciente, sino invertir en su familia y en su comunidad, y cómo este esfuerzo por simplificar conceptos y acercar historias y narrativas a los pacientes y a las personas es lo que genuinamente muestra el valor de la innovación y la dotamos de contenido, porque innovación por sí misma puede ser una palabra hueca. Solo tiene sentido si le habla a alguien y si va dirigida a un fin para mejorar la salud. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.